hermanos, continuando con la serie que tenemos para ustedes en esta página de internet. Yo quiero animarles a seguir cada día buscando de la palabra de Dios, buscando siempre de esa presencia del Espíritu Santo. Y en este día me toca a mí hablar un poquito acerca de los sermones, hablar un poquito, puede sonar algo chusco, pero es realidad, hablar acerca de dormirse en los sermones. ¿Te ha tocado dormirte en los sermones? ¿Has pasado una noche difícil? A lo mejor los vecinos no te dejaron dormir. Probablemente seas una persona nueva en el Evangelio y pues el sábado anterior al día del culto pues te fuiste de parranda con los amigos. Bueno, es de lo que en este día queremos platicar acerca de los sermones. Y es algo bien importante porque es algo que nos pasa a todos, desde los cristianos recién conversos, los que ya tienen tiempo, los diáconos, los líderes, los jóvenes, los pastores también. No crean, es algo normal, es algo generalizado. Pero hoy voy a hablar acerca del peligro de dormirse en los sermones. Y vamos a estar basando esta predicación en Hechos capítulo 20 versículos del 7 al 12. Ya he predicado yo en muchas iglesias, congregaciones, algunas misiones, así como de otros presbiterios, algunos movimientos evangélicos que hay hoy en día. También he asistido a conferencias diversas, talleres, pláticas, etcétera. Y en todas ellas he visto un mal común. Un hermano o unos hermanos que se duermen en las predicaciones o conferencias. Llegué a pensar con una gran preocupación que era yo el causante de este problema. Despiértalo usted. Pero con el correr del tiempo y para el descanso de mi alma, pude darme cuenta que no era yo, sino que eran ellos los causantes del sueño, ya que incluso durante las charlas de los considerados grandes oradores se puede observar este fenómeno. Por ejemplo, cuando hay una campaña con Luis Palau, una campaña con Alberto Motesi, hay gente que se duerme. La mayoría de los cristianos dijeran, pero ¿cómo? Si es una gran eminencia en la palabra de Dios, es una persona, es un evangelista que va a las naciones. Bueno, eso no quita que a las personas les dé sueño. En la porción que acabamos de leer podemos observar cómo ya en la época bíblica y ante un gran siervo de Dios o un hermano que se durmió en la predicación. Pero veamos a continuación el peligro de dormirse en las predicaciones. La principal causa de dormirse en las predicaciones es la falta de atención a la palabra de Dios. Eso lo encontramos en el versículo 9. Algunos que se duermen tienden a culpar siempre a las personas que están predicando. Es que el hermano no se preparó, es que es muy mal predicador, es que es de los antiguitos, es que es de los ñoños. Pero aunque predique aún el mismo Billy Graham, se dormirían. Eso es cierto. Pruébalo en su iglesia. Traigan a un predicador fenomenal y verán que se va a dormir la gente. Pero el pasaje nos deja entrever que el único que se durmió fue Eutico. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer un poquito acerca de esto. Como les dije, vamos a basar nuestra predicación el día de hoy en Hechos capítulo 20. Para los que apenas van comenzando a mover su Biblia, en la parte del Nuevo Testamento se encuentra Mateo, Marcos, Lucas, Juan y posteriormente el libro de los Hechos. Hechos capítulo 20 versículo 7 dice: y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al siguiente día, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo y comido. Habló largamente hasta el alba, y ahí salió y llevaron a un joven vivo, y fueron grandemente consolados. Pero el pasaje nos deja entrever que el único que se durmió fue Eutico.
O sea, que el motivo de dormirse fue por la voz chillona de Pablo. No. ¿Fue por lo extenso de su discurso? No. ¿Fue por su falta de atención a la palabra de Dios? No. Pero vamos a ver por qué fue que Eutico se dormía en una predicación y estando con el apóstol Pablo. No era con cualquier predicador. Entonces vamos a ver esto. Muchas veces tenemos una atención dispersa. Una atención en la cual nosotros nuestra mente está en todos lugares menos donde debe de estar. También la atención emocional, que se necesitan grandes estímulos externos para poder tener la atención de las personas. Ayudas visuales, una película, un susto, un chiste, en fin, yo no sé qué. Y la tercera es la atención consciente, es donde están todos los sentidos, no son necesarios los estímulos externos, son los que apuntan y después citan los sermones. Ese tipo de atención genera templanza, autodisciplina y desarrolla también la inteligencia del individuo. Ejercitémonos, dice la palabra de Dios, ejercitémonos en identificar las distracciones. Vamos al libro de Hebreos capítulo 5 versículo 14. Ahí es donde vamos a entender un poquito acerca de la palabra de Dios cuando nos habla de estar atentos a la palabra de Dios. Y déjame decirte que es lo mejor que podemos hacer, estar siempre en la palabra de Dios. Hebreos 5:14, fíjate nada más lo que dice. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es lo que está tratando de decir? El alimento sólido, sólido. ¿Cuál es ese alimento? El alimento de la palabra de Dios. Pero déjame decirte que hay pastores, hay evangelistas, hay hermanos que predican, que solamente dan por encimita la palabra de Dios, que no profundizan. Ese no es un alimento sólido. Yo te puedo decir que un alimento sólido es aquel pastor que se prepara toda la semana, por lo menos 2 horas diarias. ¿Se te hace mucho? Pues eso es lo que se necesita, mi hermano. Si tú predicas tu sermón y lo lees media hora antes de predicarlo, déjame decirte que Dios no te va a hablar con la palabra, aunque tú te la sepas de memoria. ¿Por qué? Porque es necesario pues tener un tiempo de oración, leer la palabra de Dios, buscar términos, un diccionario, una enciclopedia, un comentario, para saber que lo que tú estás diciendo es real y es la palabra de Dios, lo que Dios te está queriendo decir, no lo que tú quieres decirle a la gente.